vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Y lógicamente, hoy es domingo de resurrección. Felices Pascuas para cada uno de ustedes. Amén. Somos felices porque podemos celebrar la Pascua de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema en esta mañana justamente es celebrar la vida. Amén. Celebrar la vida. Porque tenemos que celebrar la vida, hermanos. ¿O no? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo amanecías un domingo de Pascua después de una Semana Santa desastrosa? Trago, comida, timban, deshogué. No te acordás qué hiciste. Bueno, a algunos, ¿verdad? En esta mañana damos también la bienvenida a la gente que se está conectando a través del Facebook. Pero este programa pasa a las 20 horas por nuestra página de Facebook, Celebración Cristiana. Amén. Celebramos la vida. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 9. Si por favor me pueden acompañar con sus Biblias. Lucas 24, 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. En el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas le tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos le respondieron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, este tema que hoy vamos a compartir, celebrando la vida, celebrando la resurrección, la victoria, Señor, de la vida sobre el pecado, de la salud sobre la enfermedad. Gracias te damos. A ti te damos toda la gloria. Yo quiero menguar en esta mañana para que Cristo sea exaltado en este lugar y toda gloria, toda honra, fruto de este mensaje, sea para ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si podemos apagar este ventilador, por favor, Gerardo, hace ruido el micrófono. Muy bien. En esta mañana entonces vamos a hablar de celebrar la vida. Esta es la historia relatada por el Evangelio de Lucas cuando cuenta que dos mujeres fueron al sepulcro muy de mañana. ¿Para qué? Para llevar ungüentos, dice, para llevar esas especias que se le ponía a los muertos para que ese cuerpo no tenga olor. Y cuando llegan al sepulcro encuentran la puerta removida, y no solamente la puerta, que era una piedra muy grande, sino que se apavoran al no encontrar el cuerpo del Señor Jesús en ese lugar. Y ellas, en ese espanto, en ese susto que se llevaron, tuvieron un susto más grande. ¿Por qué? Porque al lado del sepulcro donde el cuerpo del Señor Jesús tenía que estar acostado, aparecieron dos ángeles. Y esos dos ángeles le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado, al que está vivo? ¿No recuerdan sus palabras? Que Él dijo que era necesario que Él vaya a Jerusalén y sea entregado a hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces, dice, ellas se acordaron de su palabra. Hermanos queridos, mis queridos amigos que están conectados, quiero decirles que hoy es domingo de resurrección y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Si vos estás aquí, si vos decís ser creyente, cristiano, hijo de Dios, y tu esperanza no es la resurrección, entonces posiblemente estás errando de camino.
Porque nosotros como hijos de Dios tenemos esta esperanza bienaventurada, que cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas, automáticamente, milagrosamente pasamos de muerte a vida. Efesios 1:13 dice que el día que creímos y escuchamos el Evangelio de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios dice en Colosenses que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable. Esa es nuestra esperanza, por eso nosotros hoy vivimos. Amén. Es el día más grande e importante de tu historia y de la historia de la humanidad, aunque el mundo no lo quiera reconocer. Pero el mundo ya hizo su división. En la historia humana, en la historia universal, figura antes de Cristo o después de Cristo, reconociendo el mundo que existió una persona que partió la historia en dos, así como tu historia y mi historia se partió en dos. Como te decía, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo eran tus domingos de Pascua? Pero hoy, domingo de Pascua, estamos aquí. Estamos en la casa del Señor, estamos festejando la vida, estamos celebrando la resurrección para gloria y honra de su nombre. Es a través de este día que las palabras y las promesas de Dios fueron selladas una vez y para siempre. La muerte fue aplastada y a Jesús se le entregó el nombre más glorioso que pueda existir sobre la tierra. En Filipenses 2 dice que por esta razón el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, hoy lastimosamente el mundo festeja la Pascua con un conejo que pone huevos. Así como festejan la Navidad con una figura de un hombre gordo, de traje colorado, de barba blanca, que nada tiene que ver con esa fecha tan importante como el nacimiento de Jesús. El mundo ha desplazado el significado de la Pascua porque no entiende, porque no sabe ni qué está festejando. Pero nosotros sabemos perfectamente que es el día más glorioso, es el día más maravilloso, es el día histórico sobre nosotros. Muchos no saben qué están festejando, muchos no saben qué están celebrando, muchos no creen. Un famoso periodista ateo en estos días nos ha atacado con toda su pluma, con toda su verba, queriendo evidencias de que Cristo existe. Y yo le quería recomendar el libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Si con eso no te convences con nada. Pero yo tengo un testimonio. Así como el ciego aquel que le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Por qué ves ahora? Y el ciego dijo, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Fue Jesús el que hizo el milagro. Yo lo único que sé es que antes era pecador y ahora soy santo. Y esa es la evidencia más grande de la existencia de Jesucristo. Lucas le escribe a Teófilo, un tal Teófilo, se nota que era un hombre importante en el capítulo 1, en los versículos 1 y 4 dice, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. De cosas, dice en la versión Reina Valera, que fueron ciertísimas ante nuestros ojos. Y Lucas se dedica, como era médico, se dedicó a ordenar los acontecimientos en la vida de Jesús y contárselas por orden a Teófilo. Entonces, hoy el tema, hoy la celebración es la resurrección. ¿Y cómo celebrar la vida en Cristo? Primero quiero decirte, nosotros vemos la incredulidad en sus promesas. Estas dos mujeres representan a la mayoría de los cristianos aún. Versículos 1 al 3 dice que estas mujeres, ¿verdad?, llevaron muy de mañana al sepulcro especias aromáticas que habían preparado. Es curioso ver que estas mujeres
seguidoras de Jesús, que habían acompañado al Señor Jesús en sus 3 años de caminar sobre la tierra, que habían escuchado sus promesas, que habían visto sus milagros, acudan a la tumba con ungüentos para curar el cuerpo de Jesús muerto. Espera un ratito. ¿Cuántos recuerdan el caso que ocurrió aquí en Hernandarias? Una mujer que supuestamente murió de COVID en un hospital acá, le trajeron a su casa, antes pasaron por la funeraria y dice que la mujer resucitó en el cajón. Bueno, hay miles de historias, no voy a entrar a discutir si es cierto o no es cierto. Pero escuché la entrevista clave cuando los periodistas le preguntaron a los de la funeraria si le habían puesto formol o no a la señora. Y los de la funeraria dijeron, no le pusimos formol. A lo mejor le cobraron, pero no le pusieron. Entonces, se fueron al sepulcro estas mujeres, habiendo oído durante 3 años las promesas de Jesús, la palabra de Jesús, que decía, yo voy a ser crucificado, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Cuándo se fueron estas mujeres? Al tercer día. ¿A llevar qué cosa? Ungüentos para muertos. La incredulidad de estas mujeres que caminaron con el Señor Jesús. Lo mismo ocurrió en el capítulo 24, versículo 13 de Lucas, cuando dice que 2 de sus discípulos iban caminando a Emaús, desilusionados, hablando entre ellos, ¿viste? Hoy es el tercer día, se decían uno al otro. Hoy es el tercer día y el maestro no resucitó. Hoy es el tercer día y no pasó nada. Parece que nosotros nomás nos ilusionamos. Y se le acerca a Jesús y empieza a hablar con ellos. Y dice, primero le abrió los ojos, luego le abrió el entendimiento y le abrió la palabra de Dios. Le hizo recordar esa palabra de que Él resucitaría. Amén. Entonces, la incredulidad no solamente es ahora, la incredulidad fue con esa propia gente que caminó con Jesús. Tengo otro ejemplo, San Juan capítulo 21. Sus 11, bueno, ahí ya estaban 7 solamente, 7 discípulos, desilusionados, temerosos. Su maestro se había muerto, no resucitó aparentemente el tercer día, como dijeron. Y Pedro, el que le había negado, Pedro, el que había caminado con Jesús, Pedro, el que fue testigo de grandes milagros, dijo, me voy a pescar. Ese me voy a pescar significa que es lo mismo que cuando vos le entregaste tu corazón a Cristo, pero después te volvés atrás. Antes me iba mejor que ahora. Ajá, tante amocó. Antes me iba mejor que ahora. Voy a dedicarme a lo que antes me hacía. Jesús fracasó. Era lo que Pedro dijo. Y Pedro era tan influyente, era un líder tan fuerte, que ¿saben qué? Los otros que estaban con él dijeron, ya jaca tú. Vamos, y se pronto a pescar. Y dice que estaban pescando ahí en medio de la noche, la madrugada, y no sacaban nada, y de la costa escuchan una voz, y dice, echen la red, creo que a la derecha. Y echaron la red y sacaron gran cantidad de peces. ¡Ting! Le vino a mente lo que en Lucas 5 se relata, la pesca prodigiosa cuando llamó a Pedro y a su hermano y a sus amigos. Y él, dice la Biblia, y el discípulo que amaba a Jesús dijo, es el Señor. ¿Quién era el discípulo amado? Era Juan. Es el Señor. Y dice, Pedro se ciñó la ropa y se tiró al agua y nadó hasta la costa y llegó donde estaba Jesús. Pero no creían. La incredulidad, hermanos, nos mata. Esas especias que estaban preparadas para utilizarse era para muertos, era para cuerpos muertos para que no tengan olor. Y el cuerpo de Jesús nunca tuvo olor, el cuerpo de Jesús nunca se descompuso, el cuerpo de Jesús se convirtió en un cuerpo glorificado, porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu Dios Todopoderoso. Aleluya. En esta historia, estas especias, mis queridos hermanos y amigos, significan mucho más en este tiempo.
Significa que habían perdido toda esperanza de que Jesús venciera. En vez de haber pasado su sábado esperando que Jesús volviera entre los muertos, se pasaron su sábado preparando ungüentos para tapar su muerte. Pero hermanos queridos, esto no debe ser así en nuestras vidas. No prepares ungüento para tu matrimonio. No prepares ungüento para tu finanza. No prepares ungüento para tu ministerio, para tu liderazgo. No prepares cosas para la muerte, sino prepárate para la vida. Porque si estás con Jesús, Jesús es la vida. Y eso es lo que venimos a celebrar en esta mañana. No digas, esto ya no funciona, esto no va a andar, esto está fundido, esto está muerto. No prepares ungüento para muerto, prepárate para la vida. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo si quieres aplaudir. Aleluya. Por eso hoy tengo una pregunta que hacerte. ¿Creemos en sus promesas? ¿Cuántas veces nos pasó esto a nosotros? Cuando Dios no actúa como pensamos o cuando actúa en otro tiempo del que nosotros queremos. ¿Qué pasa con nuestra esperanza? Nuestra esperanza se desvanece. Nos decaemos. Nos deprimimos. ¿Y cuándo es lo que va a pasar? Y a mí no me escucha luego Dios. ¿Y qué es lo que yo tengo? Por eso tengo tanta mala suerte. ¿Qué mala suerte? Dios sabe cuándo y cómo va a enviar su bendición sobre nuestras vidas. En vez de vivir expectantes, preparamos esas especias para muertos que camuflayan nuestra decepción, que esconden esa situación de amargura, de tristeza, pero eso no está escondido a los ojos de Dios. Si hay áreas en tu vida que se están muriendo, mi hermano, mi hermana, levántate y celebra la vida con Cristo. ¿Podemos considerarnos creyentes incrédulos? Claro que sí. Muchas veces decimos, yo creo. Pero cuando llega la oportunidad de accionar esa fe, nosotros ¿qué hacemos? Dudamos. Como estas mujeres que escucharon, caminaron, vivieron con Jesús por 3 años, pero dudaron de la efectividad de sus promesas. Por eso la pregunta en este punto es, ¿crees en las promesas de Dios? En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, si bebieren cosas mortíferas no le hará daño a alguno. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. Las promesas del Señor siguen siendo las mismas ayer, hoy y por los siglos, porque Él no cambia. Amén. Él es el mismo siempre y sus promesas siguen permanentemente para nosotros. Aunque haya algunos que dicen que eso era para la iglesia del primer siglo, que eso era solamente para aquellos primeros cristianos, yo quiero decirles de que yo soy un milagro de Dios, de que muchos de los que están aquí sentados y tal vez vos que estás viendo la tele, sos un milagro de Dios porque Dios te tomó ahí del muladar, como dice el primer libro de Samuel. Muladar significa basurero, de ahí nos tomó el Señor y nos hizo sentar en mesa de príncipes y de reyes. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo cenagoso, del pozo de desesperación, del fango cenagoso. Puso mis pies sobre la peña. Puso un cántico nuevo en mis labios. Verán esto mucho y creerán en el Señor. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te prepara para la victoria. El pecado mayor de la humanidad fue y sigue siendo la incredulidad. Con la incredulidad a las promesas de Dios, Satanás le tumbó a Adán y Eva. Le hizo dudar de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3 leemos que un día se acerca la serpiente, que era Satanás, y le dice, con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto.
Y Eva le responde, bueno, no dijo eso. Dijo que de aquellos 2 árboles no comamos. Y Satanás, con sus mentiras, como es padre de mentira, sembró la incredulidad en el corazón de la primera mujer. ¿Y qué le dijo? No es cierto, Dios está mintiendo, no es así. Lo que ocurre es que cuando comas de aquellos árboles, tus ojos serán abiertos y vas a conocer la verdad. ¿Y qué pasó? Eva creyó más en las mentiras de Satanás que en las promesas de Dios. Y ahí nos metió en un lío que hasta hoy seguimos viviendo, que es el pecado. Y el pecado mayor es la incredulidad. Si te libras de todos los pecados, adulterio, fornicación, borrachera, herea, de todos los pecados, pues te queda un solo pecado. Y ese pecado se llama incredulidad. Yo quiero decirte esto: vas a ser vulnerable, vas a estar a expensas del enemigo cuando él quiera y como él quiera. Porque la incredulidad es lo que nos tumba, hermano. El no creer en la palabra, en las promesas de Dios, porque su palabra es su promesa. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él dijo, Él va a hacer. Entonces, no dudemos más de su palabra, no dudemos más de su promesa. Si Él dijo, Él hará. Aleluya. Y quiero decirte, la tumba vacía acalla nuestra incredulidad. La tumba vacía nos silencia esa incredulidad que podemos tener. Cuando se acercaron a la tumba estas 2 mujeres y la vieron vacía, tiraron sus ungüentos y cayeron de rodillas mirando a la tierra, dice acá, cara a tierra, cuando recibieron la noticia de parte de estos 2 ángeles del Señor que dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, Jesús ha resucitado. ¿Qué pregunta, qué impacto en nuestras vidas? Amén. La tumba vacía aún grita: Jesús no está entre los muertos, Jesús está entre los vivos. Jesús ha resucitado, aleluya. Y eso es lo que venimos a celebrar en su casa, es lo que venimos a recibir en su casa: la vida, la resurrección, la victoria sobre la muerte y el pecado, aleluya. Recuerden sus palabras: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Amén. Esas palabras siguen resonando como un eco en todo el mundo. Pero que el hombre hace oídos sordos. El hombre quiere vivir a su estilo. El hombre quiere vivir sin Dios. Y el hombre está pagando las consecuencias. ¿Ustedes qué creen? ¿Que todo lo que nos está pasando es porque el hombre es obediente a Dios? Porque el hombre cree en las promesas de Dios. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando, tiene un nombre. Ayer este periodista incrédulo y ateo decía: si Dios existe, demuéstrenme por qué existe la pandemia, por qué existen los ciegos, por qué existen los huérfanos, por qué existen las enfermedades. Porque la paga del pecado es muerte. Es muy sencilla la respuesta. La respuesta es que Cristo es la vida y el pecado es la muerte. Amén. Entonces mucha gente, hermanos, mucha gente se sigue aferrando a la muerte, se sigue aferrando a la incredulidad, se sigue aferrando a su pecado, amando más su pecado que a Dios. Y entonces así les va. En esta mañana, para ir concluyendo, mi oración por vos es que en este día mantengas la esperanza de que Dios te hable de tal manera de su poder y su resurrección que te haga desechar todo plan B. Aleluya, plan B es igual a incredulidad. Bueno, si no me sale por acá, me voy a ir por allá. Y si no me sale por allá, voy a ir por acá. Plan C. Algunos tienen plan Z. De tantas cosas que intentaron,
Pero hay un plan A, un único plan, y ese plan es el poder de la resurrección de Jesucristo. ¡Aleluya! Entonces, deja de lado todo ungüento que camuflaje áreas muertas en tu vida y déjale al que vive por los siglos de los siglos maneje las circunstancias de tu vida. Quizás te estabas preparando para dejar de creer en tu sanidad. Quizás estabas preparando tus ungüentos para dejar de creer en la restauración de tus relaciones matrimoniales, de tu relación matrimonial o personal o familiar. O quizás ya pensaste las promesas de Dios no se dieron, no se cumplieron, y como sus 7 discípulos que quedaron se fueron de vuelta a pescar y vos decías: voy a volver a lo de antes. No lo hagas, no lo hagas. Dios es fiel. Y ese mismo poder que resucitó a Jesucristo, dice la palabra de Dios, hoy opera sobre nosotros. Aleluya. Ese poder, dice en Efesios, que operó sobre Cristo para levantarlo sobre los muertos, es el poder que está en nuestras vidas. Si tan siquiera con un dedo puedes tocar ese poder, tu vida puede ser transformada. Tu vida puede cambiar definitivamente. Celebra la vida en este día. Hazlo público. Cuenta a otros, como esta mujer en el versículo 9 dice: salieron corriendo del sepulcro y fueron a contar a otros y a los 11 de los que quedaron de los discípulos de Jesús, que Jesús estaba vivo, de que Jesús resucitó, de que tiraron sus ungüentos, de que ya no hay nada para la muerte, que hay que celebrar la vida. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Yo te invito a celebrar la vida, mi hermano. Que esta no sea una fecha más en tu calendario, o para llegar más la Semana Santa, o para llegar más la arete, decían algunos. No, hermanos. Hoy empieza un tiempo nuevo en tu vida. Hoy empieza realmente el tiempo de la resurrección, de la esperanza, de una nueva visión para tu vida. Así como está empezando este nuevo mes, el 4.º mes del año, el mes de abril, así quiero que el Señor empiece en tu vida un tiempo de esperanza. Así quiero que empiece en tu vida hoy un tiempo de un renacimiento de las promesas de Dios para tu vida. Esa preciosa sangre puede sanar toda enfermedad, porque dice su palabra en Isaías 53, 3-5, que por sus llagas fuimos nosotros curados, y la paga de nuestra paz fue sobre Él. Esa cruz era para vos y era para mí. Esos clavos eran para tus manos y tus pies. Esa lanza que atravesó su corazón era para vos y era para mí. Pero Él dijo: consumado es. Consumado es. Sorbida fue la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? Hoy celebramos la vida, hermano. Hoy celebramos la resurrección. Hoy celebramos a Cristo vivo. Porque Él no está en una tumba, porque Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por vos y por mí. Y cada día Él habla al Padre de tu vida. Te nombra porque te conoce por tu nombre. Y cada día Él opera milagros, aunque no te des cuenta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que esta palabra se haga carne, se haga viva, Señor. Así como dice en San Juan, que el Verbo fue hecho carne, Señor. Que Jesucristo se encarnó, Señor. Así Jesucristo se encarne en nosotros, Señor, y nosotros seamos su templo, mi Dios. Nosotros seamos su templo, mi Dios. Bendice al que está desesperado.
bendice al que está deprimido, levanta al que está caído, sana al que está enfermo, rescata al pecador de su pecado, levántalo, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor en esta mañana que entre a nuestra vida y nuestro corazón. Diga conmigo esta oración repitiendo así: Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. He escuchado que ya no estás en una tumba, que ya no estás en una cruz. Estás vivo, resucitaste. Y Señor, hoy quiero esa resurrección en mi vida. Por tanto, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador mío. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. A ustedes que están viendo por Facebook, el Señor empieza un tiempo nuevo en sus vidas. Vamos a aprender. Celebración, celebración por ti.